Entonces, Marta, yo no recuerdo, creo que estabas en quirófano cuando hablamos, ¿puede ser? Vale. Ujú. Que es en un hospital público de Madrid. Sí, estoy en el Hospital 12 de Octubre. Vale, Es, bueno, uno de los hospitales más grandes grande. de los que hay en unidades grandes. Sí. Y bueno, yo ahora trabajo en la CMA, que es cirugía mayor ambulatoria. Es una unidad de cirugía. Y ahora, y durante el COVID, ¿pudiste seguir trabajando en quirófano? O, claro, me lo imaginaba. Claro, ha sido una de las primeras unidades, bueno, se suspendieron todas las cirugías, como además es cirugía programada, no hay cirugía de urgencias, entonces fue yo creo que lo primero que se suspendió junto con otras cirugías generales, pero sí, la unidad entera se cerró en una unidad de intensivos, barra reanimación, barra, bueno, está en un edificio que está separado de lo que es el edificio general del 12 de octubre. Entonces, esa unidad se mantuvo como una unidad limpia, segura, ¿vale? No ha sido una unidad COVID. Pero a gran parte de las compañeras y compañeros que estábamos allí nos fueron sacando a otras unidades. Entonces, Y bueno, aquí a dónde te destinaron? pues a mí me mandaron a los quirófanos de cirugía cardíaca, Wow. reconvertidos a su vez en UCI para pacientes con COVID. O sea que tuviste que pasar a trabajar como enfermera de UCI. Exactamente. Sí, sí, ¿Y sí. cómo lo viviste? Porque no es lo mismo una UCI que un quirófano, ¿no? Ni lo que hace una No, limpieza. claro. Bueno, yo no había trabajado antes en UCI, además, antes de quirófano yo había trabajado en urgencias y había llevado a pacientes complejos, pero que pasaban poquitas horas en lo que era la UCI de urgencias. Enseguida luego ya pasaban a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, nada, pues rescatando apuntes, buscando por internet, nos dieron una formación de contingencia que fueron, bueno, 1 hora y pico, 2 horas, Wow. explicando un poco como las cosas más importantes. Entonces, bueno, pues estudiar, como tampoco podíamos ir a ningún otro lado, pues aprovechando para rescatar así conocimientos antiguos. Intentando, pues eso, como que más que nada ir con un poquito más de conocimiento, porque es verdad que los primeros días fue difícil. Íbamos con bastante Es que inseguridad. me lo puedo imaginar, es decir, si ya la propia situación del COVID, te tocase en donde te tocase estar trabajando, ya era compleja de por sí, si además le añades pasar a trabajar en una UCI, que para mí, bueno, yo cuando he estado lo he pasado siempre mal, porque no era mi especialidad y de repente me veía allí con un montón de máquinas y un montón de cosas que decía, pero ¿cómo voy a hacer yo todo esto? ¿Sabes? Como, entonces Sí, se juntan ahí dos cosas que, madre mía. sí, sí, la verdad que los primeros momentos fueron estresantes. Sí que es verdad que, y en eso coincidíamos todas las personas que estábamos allí, porque había más gente de quirófano y luego compañeras de la UCI pediátrica que vinieron a trabajar a esa UCI de adultos. Entonces, bueno, entre todos hicimos una piña y eso no ha pasado solamente en el sitio donde yo he estado, en otras unidades del hospital sí que hay como ese sentimiento común, ¿no? Que nos hemos apoyado mucho, que se han hecho equipos muy buenos, donde estábamos todos a una. Entonces, eso ha ayudado mucho. Mm. Qué es lo que te ha llevado a ti a ser enfermera? ¿Qué hay en ti como para que hayas elegido esta profesión? Pues yo 20 años ya hace que soy enfermera. Y me acuerdo de estar en el instituto y, bueno, a mí siempre me gustó mucho la medicina y la enfermería, y, o sea, todo lo relacionado con la salud, con cuidar.
Yo veía libros de mi abuelo, que fue médico, y me encantaba, ¿no? Pero en su momento, cuando tuve que decidir realmente la carrera, me gustaba estar cerca, muy cerca de las personas, o sea, escuchar, acompañar. Entonces, fue lo que me decantó, ese cuidar. O sea, para mí, cuando llegué a primero de carrera y me dijeron, ¿pero qué creéis que hace una enfermera? Y todos estábamos un poco medio tal. Y al final, la función es eso, es que es cuidar. A veces no se puede curar del todo, pero siempre vamos a poder cuidar. Entonces, eso es lo que me mantiene, sí, conectada con esta profesión. ¿Y qué crees que es cuidar? O sea, ¿cómo definirías tu cuidar? Pues para mí cuidar es acompañar a la persona, acompañarle en el proceso que esté viviendo. Muchas veces, a veces tenemos que, pues ayudarlos con algunas cosas que no puedan satisfacer por sí mismos y otras puedan hasta cuidarse a sí mismos. Así que es un acompañamiento que desde el principio de la vida hasta el final, por eso siempre cabe, ¿no? Esa función. ¿Y por qué crees que nos enfermamos tanto y que sufrimos tanto? ¿Qué crees que hacemos para que lo vivamos así? ¿O que no hacemos? Bueno, no lo sé, depende mucho de cada persona. Me parece que ahí cada persona es un mundo y creo que es importante que cada uno nos miremos hacia adentro, hacia nosotros mismos, ¿no? Yo sí sé que cuando yo enfermo, siento que es que he estado un poquito desconectada, no me he cuidado lo suficiente, he estado desconectada de mis propias necesidades. Quizá he estado mirando más hacia afuera y eso me he desconectado de mí misma. No sé si a todo el mundo le pasará. Luego hay muchísimos más factores, ¿no? Hay muchos factores que pueden ser, no sé, genéticos, ambientales, pero sí me parece que es importante mantener la conexión o la escucha con uno mismo. ¿Y crees tú en tu caso esa escucha la, la aplicas como en cualquier momento de tu trabajo? ¿Es como si ya tuvieras esa mirada contigo presente o son momentos determinados? ¿Cómo lo haces? Lo intento. Y es verdad que ha sido un proceso y bueno, estamos en crecimiento y aprendiendo todos los días. Entonces, sí que como me he dado cuenta de que cuando me escucho me siento mejor y soy capaz pues de parar, de entender qué es lo que me está pasando. Y si no lo entiendo, bueno, al menos sé que me está pasando algo. Claro. Igual no sé el por qué, pero por lo menos ese primer paso, ¿no? De darme cuenta. Entonces, intento ser muy consciente, estar presente. A veces las circunstancias son complicadas y te das cuenta de que de repente me he dejado llevar, ¿no? Por ahí, no sé, momentos de estrés. Pero bueno, trato de identificarlo. ¿Y qué señalarías como lo más difícil, lo que más te trabas de lo que vives en el trabajo? ¿Qué es lo que más resistencia ves que pones por tu parte de sentir, de experimentar? No sé. Trato de no poner mucha resistencia, ¿eh? Cuando siento algo y bueno, en estos días he podido sentir mucho agradecimiento hacia mis compañeros y demás, pero también he tenido momentos de frustración, de sentir que, bueno, pues enfado, porque veía que quizás las cosas no se estaban haciendo del todo bien o es una situación complicada y vamos, yo lo he vivido así, que era una situación complicada para todos. Pero bueno, a veces desde las organizaciones pues hay circunstancias que quizás no se está teniendo muy en cuenta. Entonces,
Sí, también me permito enfadarme y me permito expresar eso. Aunque, claro, hay lugares, ¿no? Hay momentos en los que efectivamente pues te tienes que tragar algunas cosas, estás a trabajar, a cuidar a tus pacientes y bueno, luego en otro lugar pues expresar esos sentimientos también. ¿A qué te refieres? ¿En otro lugar qué te refieres? ¿En tu casa? ¿Escribiéndolo? ¿Yendo a un terapeuta? Pues con el entorno cercano, desde luego que a mí me parece fundamental el apoyo que he recibido de toda la gente cercana, de mi familia, de mis amigos, eso está muy bien. Pero me refiero también a, bueno, pues por ejemplo en el hospital se están organizando grupos de sanitarios para dar a conocer la situación que hemos vivido, ¿no? Entonces, más allá de la queja vacía, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Una queja que sea constructiva, productiva. Vamos a intentar expresar desde nuestra propia experiencia cómo hemos vivido esto y cómo creemos que se podrían mejorar las cosas, que siempre son mejorables en realidad. Claro, sí, sí. Aparte del agradecimiento, podrías ver más cosas que te han aportado la experiencia de trabajar en una UCI durante el COVID. ¿Has visto más cosas ahí para ti? La vulnerabilidad, porque hacía tiempo que no trabajaba con personas en una situación tan vulnerable y sí, me he dado cuenta de lo vulnerables que somos en un momento. Entonces, sí, me puso en contacto con situaciones muy críticas, ¿no? De ver a personas no eran tan mayores, no tenían tantas patologías y en un momento estaban muy malitos. Esto nos puede pasar a cualquiera, entonces volver a conectar también con, no sé, pues cuando estás sano y estás bien y estás vivo, ¿no? Es maravilloso, es verdad. Después el sufrimiento de cerca, ostras, darte cuenta de todo lo que sí que tenemos. Sí, o de estar muy presente porque tú sabes que igual que le pasa a esa persona, ¿no? Pues que mañana a lo mejor eres tú. Y que Claro. sí, para mí, es verdad, esto no lo había reflexionado, pero es como si el ego del profesional sanitario que piensa que lo controla todo, ¿no? Porque ya tiene una experiencia, porque tiene unos conocimientos, porque lleva una bata blanca y pues como que el ego cogió y como que se transparentó, porque todo eso en ese momento pues no servía. Y Sí, sí. era como estar en una situación de miedo, jugando un rol de profesional y la otra persona jugando un rol de paciente, pero los dos desde su miedo y su vulnerabilidad compartiendo esa experiencia, ¿no? Tan caótica. Sí, 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 totalmente. Sí, bueno, de hecho eso, hemos visto compañeros también sanitarios que han estado ahí. Entonces, esta era alguna situación que nos podía tocar a cualquiera en cualquier momento. Eh, ¿Y por qué crees, desde ti, por qué crees que a veces nos cuesta tanto mirarnos? Ya que somos privilegiados por estar en contacto con tantas situaciones de la vida de las personas, ¿qué crees que hay en nosotros como para que lo que vivimos nosotros dentro de nosotros no le demos espacio, no lo acojamos, no lo miremos? ¿Qué crees que hay ahí? Yo creo que desde chiquititos no nos han enseñado a hacer esto, al revés, ¿no? Casi más a mirar a otro lado, a dejar el sufrimiento a un lado, ¿no? A no enfadarnos o a no llorar, a no estar tristes. No son sentimientos agradables, ni siquiera para la persona que nos está viendo desde fuera. Entonces, muchas veces sostener estas situaciones, bueno, esto nos resultan desagradables y tratamos de que el otro se sienta bien rápido. Y esto
ostras, de pequeños lo hacemos, pero es como que según vamos creciendo, vamos desaprendiendo eso. Y habría que volver a conectar y volver a aprender a sentir esos sentimientos que son tan básicos y que nos dan tanta información, es lo que tú dices, es volver a mirarnos y reconocernos en lo que sea que estemos sintiendo. Es como si para acompañar de verdad desde un lugar como muy coherente, o sea, si tú estás acompañando el sufrimiento o el dolor de alguien, la forma más coherente sería que tú te pusieras en contacto o te hubieras puesto en el pasado en contacto con ese dolor y sufrimiento también en ti, para que desde el silencio, porque a veces no es que tú digas nada, ni abraces, ni nada, depende de la situación, pues por ejemplo en el COVID no podrías hacer nada de eso, ¿no? Pero quizás el hecho de que eso esté pasando y que como tú ya lo sabes, ya sabes cómo es eso, ya lo has experimentado, generas como un lugar de espacio para que eso también lo puedas compartir. De la otra manera es como que te sobrecoge tanto, ¿no? Lo intenso que es eso, que de entrada o hay mucha gente que pone un muro, se distancia de eso tampoco le va bien porque gasta mucha energía sosteniendo ese muro para no sentir y al final, al cabo de un tiempo también le pasa factura a eso. O tampoco es juzgar esa situación que estás acompañando como que es injusta o es mala o no lo es, sino que como dejar quizás la mente un poco a un lado, ¿no? Para entrar ahí y sentir eso y ya está. Acompañar a veces es eso, tan sencillo como eso. Ya está, es que es lo que es. O sea, si ya está sucediendo, sí, exacto. Es que lo único que tenemos que hacer es vivirlo, nada más. Nada más. Sentirlo, vivir y efectivamente se crea como un espacio. No se generan, no sé, esas resistencias, ese desgaste de energía que dices también. Como, bueno, simplemente paras, estás y lo vives y luego se va transformando solo. Claro. Nada más. Sí, yo creo que esto, o sea, ahora los profesionales sanitarios están en más riesgo de tener ansiedad o depresión que en otras épocas de la historia, porque me parece que el factor que se ha añadido es el de la precariedad laboral, ¿no? El de pues el ratio que tenemos de pacientes, el tipo de contratos, también el tipo de población que hay ahora, que pues es una población mucho más variada, con necesidades diferentes, y luego que en el sistema también se han marcado tantos objetivos que hay que hacer, que a veces te vuelcas tanto en cubrir esos objetivos que te olvidas de la parte humana, que es la parte que nos nutre de hacer ese trabajo. Entonces, me parece que en lugar de quejarse por esa precariedad, sería como darle las gracias a la precariedad porque nos está señalando algo que ya no hacíamos de una forma coherente y respetuosa con nosotros mismos y con nuestra experiencia de cada momento. Y para ahí está bien que haya gente que esté mirando por mejorar las condiciones laborales, ¿no? Pero es interesante e importante que uno vaya para adentro, porque si no, los cambios de fuera van a estar vacíos, no van a ser realmente cambios. Y los cambios que siempre ocurren a nivel de conciencia tienen que tener un movimiento interno también acompañando eso. Entonces, no sé, me parece que esto del COVID es como si estuviera resaltando mucho más todo esto, ¿no? Como una guinda que ya era de la que le faltaba el pastel para ponerse sobre la mesa ya las cosas de una forma tan evidente que ya no podemos escaquearnos más, ¿no? Sí, al final es una crisis que nos ha afectado en muchos ámbitos y en la sanidad, bueno, pues ahí se ha visto también. Ojalá que sirva, vamos, para mí sí que ha sido dentro de la crisis una obligación también a mirarme, o sea, a mirar cómo estamos trabajando y cómo estamos tratándonos a nosotros como profesionales y tratando a nuestros pacientes. Sí, de estas crisis sí que
¿no? Eso, como dicen, surgen las oportunidades Sí. y yo creo que sí. Soy optimista en ese sentido. Sí, yo siempre, a los comienzos de que pasa algo así, pues suelo como pasarlo mal o darle muchas vueltas, ¿sabes? Y empiezo a pensar si esto es justo, si no es justo. Empiezo a mirar, tengo como la costumbre de ver muy a lo global las cosas, o sea, no solamente quedarme con la experiencia mía. Entonces, de repente, pues miro lo que pasa en este lugar en comparación con lo que pasa en el otro y en el otro. Y entonces, claro, el tener esa visión a veces me frustra también porque lo veo todo, pero yo sola como individua pues no puedo arreglar todo eso que estoy viendo. Entonces solo lo puedo contemplar y asumir lo que me produce. No puedo aportar a nivel práctico nada en esa situación. Me parece que enfermería tiene esa capacidad también de como la manera que tiene de acompañar a las personas suele ser también amplia, entonces porque abarca muchas áreas de la vida de una persona. Entonces, quizás también eso nos hace incluso sufrir más porque comprendemos la situación de una forma más amplia y no conectamos con nuestro poder personal. Creo que en el fondo nos damos cuenta de que solo con que podamos contemplar eso y sin por lo que sentimos, ya estamos haciendo muchísimo, porque hay otras personas que no se enteran de nada y no sienten nada tampoco, ¿no? Entonces, solo con asumir eso a lo mejor ya estamos haciendo más de lo que nos parece. Exacto, más de lo que nos parece. Y muchas veces es a lo mejor en ese movimiento de mirar hacia ti misma hay algo que también estás, no sé, estás diseminando. Esa energía es como una semillita que también de alguna manera influye en alguna persona de tu alrededor que algo se está moviendo. O sea, puede ser un pequeño movimiento que te parezca muy simple hacia el interior de ti mismo, pero hay algo que como cambia en ti va a permitir que también se cambie en otras personas o, en fin, en el entorno. Y no sé, sí, me está dando cuenta de claro que ha habido ya, yo sí que siento que ha habido cambios y que hemos vuelto a conectar con esta parte más humana, esto que decís que nos nutre de nuestra profesión, incluso en momentos así tan difíciles, pues la persona se ponga en contacto con su familia, no sé, el mantener el contacto después de salir de esas unidades y ver cómo han ido evolucionando. Yo me siento muy nutrida de estos meses y creo que también, ¿sabes? O sea, hemos conectado con otras facetas de nuestra profesión, vamos a lo mejor desarrollando hasta ahora. Entonces, ojalá que esto siga en adelante, ¿no? Que mantengamos ese contacto con estas partes tan importantes. O sea, y además, mira, me está viniendo como, tú como enfermera de quirófano, ¿qué haces? ¿Tanto el papel de instrumentista como de circulante o estás más en una o en otra de las opciones? no, en las dos. Vale, entonces supongo que ahí hay una cosa, porque claro, cuando una enfermera de quirófano a veces no puede hablar con el paciente, porque si le ponen anestesia general, pues no puede hablar. Entonces es como todo muy sutil y muy rápido, porque a lo mejor es simplemente la mirada que le das a la persona cuando está entrando en el quirófano antes de la anestesia, ¿no? De que se quede dormida, o que le agarres de la mano, o incluso, no sé cómo, yo cuando hacía las prácticas de quirófano, a veces me sorprendía de las conversaciones que se tenían mientras que se operaba, porque decía, madre mía, parece que no hasta que una persona, aunque esté dormida, algo le puede llegar de todo eso que se dice, ¿no? Entonces, creo que como enfermera en un quirófano, quizás tenías la ventaja, esto es una suposición, ahora me dirás, de que ya tenías un modo de trabajar en el que te dabas cuenta del poder de la presencia y de las pequeñas cosas, porque a veces queremos hacer tanto, queremos hablar tanto, queremos llevarle la comida maravillosa, hablar con la familia, sabes que cuando estás en una planta o en un ambulatorio puedes hacerlo,
y en un quirófano es como algo como que pasa el tiempo muy de paso para la comunicación verbal con el paciente. No sé si, ¿cómo lo vives tú? Esto es lo que yo veo, pero... Sí, sí, así. Y en realidad tenemos una función súper importante porque, fíjate, para una persona, yo he entrado como paciente en un quirófano y es una situación muy estresante, da miedo, vas a perder el control como paciente, ¿no? Entonces, es fundamental que la persona que te recibe en la puerta, incluso nosotros salimos antes a hablar, a presentarnos, justo antes de que entren al quirófano. Claro, porque la unidad en la que trabajamos, los quirófanos, están muy cerquita de la sala donde se reciben a los pacientes. Se les prepara y, de hecho, luego vuelven a esa misma sala desde su casa. Con lo cual, les podemos seguir en todo el circuito, desde que entran hasta que se van. Y es fundamental generar confianza, empatía, dar, no sé, prestar ese servicio de acompañamiento, de poder solventar dudas, de poder calmar la ansiedad que le pueda estar generando esa situación. Así que sí, claro, para mí la función de las enfermeras de quirófano es súper importante y a veces esa rapidez con la que trabajamos, pues bueno, nos pudieran hacer olvidar esta parte tan importante. Pero sí, me parece algo a tener siempre, siempre, siempre en cuenta y a recordárselo bueno, yo a todos los alumnos y alumnas que pasan por ahí. Sí, claro. Es importante. Mira, una cosa que me venía, creo que fue el año pasado, me comentaron de una investigación que se estaba haciendo del preoperatorio, mientras que el paciente estaba esperando para ir al quirófano, empezaron a poner música, creo que era música clásica, de fondo. Y hicieron una pequeña investigación y vieron que los pacientes que escuchaban esa música tenían un mejor postoperatorio y recuperación de cicatrices, heridas y todo esto, que los que no ponían, los que no recibían esa música, ¿no? Entonces, digo música porque también incluiría esa conversación que tú puedas tener con ellos. Claro, es que todo lo que son las sustancias que libera el cuerpo en una situación de miedo o estrés o esto, ya no están ahí. Entonces, el cuerpo está en un modo más de reparación que de estar alerta, ¿no? De protegerse de algo. Claro, eso es. Sí, por eso te decía al principio que se me han ocurrido, o sea, a mí me han venido muchas cosas a la mente que podríamos hacer mejor, porque me ha servido pasar por la UCI, me ha servido para recapacitar sobre lo que estamos haciendo en quirófano. Y, por ejemplo, la UCI es, no sé, en todos los hospitales, pero, por ejemplo, aquí en Madrid, en el Hospital de Torrejón se inició un proyecto que se llama UCI con H, de humanización de los cuidados intensivos. Esto se ha ido extendiendo por muchísimas unidades de cuidados intensivos de España. Y no solamente en la UCI, sino que esto se puede trasladar a uno de los servicios que quizás tendríamos que revisar mucho más. Porque efectivamente ya hay muchos estudios, hay bibliografías sobre qué factores pueden afectar a la recuperación, ¿no? a un posoperatorio en cuanto a dolor, a cicatrización de heridas, a ansiedad. Y sobre la música hay sobre el humor también, sobre el hecho de ir presentarte como la enfermera que va a acompañar es súper importante y no siempre lo tenemos en cuenta por falta de tiempo, por lo que sea, pero sí que se podrían mejorar muchas cositas en cuanto a esto, ¿no? A poner el foco en el bienestar del paciente, cómo podríamos ayudarle. Sí, además que no es por nada, pero cuando tú haces eso, también te lo estás dando a ti. O sea, mira, el año pasado cuando estaba arrancando con el proyecto y todo esto, que nos conocimos creo que a través de la página de David, el neurocientífico, bueno, pues yo estaba entrevistando a enfermeras de diferentes partes de España también para el trabajo del máster, el final del máster, y entonces entrevisté a una enfermera gallega que ella le canta a los niños, o sea, trabaja en una UCI de, bueno, oncología pediátrica, y entonces lloraban y llegaba un momento que tantos a la vez no sabía qué hacer.
y se acordó de que cuando su marido estaba enfermo, estaban haciéndole un TAC y escuchó tararear a la doctora. Y cuando salió de la prueba le dice a ella, pues no puede estar tan mal, porque la doctora estaba cantando. Entonces ella se acordó de eso y dijo, pues voy a probar a cantarle a los niños a ver qué pasa. Entonces, los niños se calmaban y se callaban, la mayoría de ellos. Y en el trabajo, en el grupo de trabajo, sus compañeros se reían de ella, de una chorrada, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, entonces quedé un día con David para hablar pues de cómo me había ido con las entrevistas y esto, y resulta que me dice, Vanessa, esto es buenísimo porque acabo de estar haciendo una investigación con plantas y a una planta le ponía música de Mozart durante una semana y a la otra no, y la planta que recibía música es que mantenía los niveles de agua, las células estaban en perfecto estado y la otra no, había envejecido. Entonces, el efecto de la música no solamente es para el niño que recibe eso, sino para la persona que está cantando también, porque la vibración del sonido la estás llevando también a tus células. Entonces, todo lo que tú haces, si lo haces de verdad, realmente sintiéndolo con el corazón, no porque esté bien, porque ese protocolo se ha demostrado que funciona, como hay una parte de ti en eso, vas a recibir los beneficios de eso. ¿Sabes? O sea, cuando, por ejemplo, yo siempre lo decía con las higienes en el hospital, en los encamados, había gente que entraba como si fueran croquetas, ¿sabes? Chin, 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 chin. Y claro, no era tanto eso. Yo me ponía en la piel de una persona que le decían, hola, buenos días, ¿cómo has dormido? ¿Qué tal? Pues mira, a mí me ha pasado esto, ¿sabes? Tener una pequeña conversación, ir con despacio, ir diciendo, te vamos a mover ahora te vamos a girar, ahora te pongo un poco de crema que estará fría. Lo que pasaba es que esa persona que estaba empezando el día con cariño, dentro de lo poco que puedes estar a lo mejor allí con él, pero ya le estabas poniendo cariño. Y entonces eso también te lo estabas dando a ti. Claro. No Sí, nos damos sí. cuenta de que todo lo que le hagamos al otro, al final nos recibimos también de vuelta. Y entonces, si tú te das cuenta de esto, el trabajo te puedes cansar algo físicamente, pero sales mucho más nutrido que agotado, porque a veces es de la cosa de la cabeza, de tantos inputs que tenemos, ¿no? En el día a día. No sé, Sí. creo que es como reivindicar lo sencillo, el valor de lo sencillo en el cuidado y que a veces no hay que cambiar los protocolos, ni el edificio, ni a las personas. Simplemente es como de repente abrirte a ver qué pasa si hacemos esto, ¿no? Y aunque no haya investigación, que a veces mucha gente dentro de este mundo tan médico, ¿no? Claro, pero a ver, ¿cómo vas a demostrar que eso va bien si no hay investigación? Bueno, pues pruébalo y si no te hace daño a ti y no le hace daño al paciente, ¿qué problema hay? ¿No? O sea, si quieres hacer una investigación, pues déjala hacer. Pero si a mí me va bien y al paciente también, ¿dónde está el problema? No Sí, sé. totalmente. Muchas veces, y además estamos hablando de cosas muy sencillas. ¿Qué efecto secundario va a tener presentarte, sonreír, acercarte? No sé, es que es algo como muy básico, sí, es verdad. Entonces, esto también lo dice mucho David, ¿no? Que los cerebros empiezan a bailar juntos, entonces, claro, y no sé, y se disparan las neuronas espejo y si tú llegas con una actitud, quizás un día, todos tenemos días malos, Claro. pero si tienes en mente el objetivo, la intención es conectar con ese paciente, estoy segura de que al final del día vas a estar un poco menos mal también. Yo es que lo he practicado, yo lo pongo a prueba. Entonces, si sigo enfurruñada, pues nada, voy a recibir, pues poca cosa voy a recibir. En cambio, si la intención es conectar con esas personas y, no sé, ablandar un poquito, sí, recibes muchísimo más, es verdad. Y Sí, a nivel mental te vas mucho más fresco, tranquilo. incluso recibes, es verdad, sí, sí, sí. Sí, yo ahora que Bueno, empecé a descubrir un poco esto, ¿no? Porque para mí, como mi momento de fue cuando hace 3 años estaba trabajando en un ambulatorio y al principio lo pasaba muy mal porque todo lo veía difícil y precario. Entonces dije, bueno, es que si sigo así no voy a poder seguir estando aquí. Y entonces, como que me comprometí a empezar a vivir las cosas de una forma, aunque mi mente me dijera algo,
plantearme como pequeños retos, ¿no? Y no mirar el reloj y no ir por la agenda a la hora que me mandaba y resulta que luego iba por agenda. De repente, si una persona veía que me quería hablar porque tenía la necesidad de contarme algo, pues dejarle el espacio para hablar, porque a lo mejor para mí es una tontería, pero para esa persona es su problema, y ese problema, la manera como lo vive, le está repercutiendo pues la tensión arterial, a la manera de comer. Entonces, de repente era como estar ahí, como una humana, escuchando a otro humano, al margen de que yo después tuviera que hacer las cosas igual como una enfermera, ¿no? En mi puesto de trabajo. Y realmente ocurrían cosas, todo era muy sencillo, pero ocurrían cosas pues fascinantes. Una señora me reveló un secreto que llevaba sin contárselo a nadie en toda su vida y se le arregló la tensión arterial de hace no sé cuántos años que ni con no sé cuántas pastillas le habían dado. ¿Sabes? Era como, esas cosas son muy sencillas, pero es estar ahí, de hacer comprender a la otra persona que estás ahí, que dentro de tus posibilidades le vas a dedicar el tiempo, le vas a mirar a los ojos y a ver qué pasa. Porque a veces tampoco sale en el primer momento, ¿no? Es como que, como para mí cuidar contempla tantas cosas, porque a lo mejor tú estás por el paciente, pero resulta que la persona que tiene el problema es el acompañante del paciente. Y si no lo atiendes, si no lo incluyes en ese momento, pues resulta que no va a funcionar lo que tú le digas al paciente, porque el vínculo que tienen entre ellos dos, pues no va a ayudar, ¿no? Entonces es como tener como si fuera un sexto sentido para detectar cosas. Sí, para eso hay que estar muy atento. Claro, ahí está. Muy abierta y atenta, ¿no? Y también ayuda a estar bien contigo misma porque eso te permite poder escuchar al otro. Lo que hablábamos al principio, si yo no soy capaz de vivir mi propio dolor o mi propio sufrimiento, quizás hay una barrera para escuchar el del otro. Entonces creo que es importante primero también cuidarte a ti misma para luego poder estar con ese grado de atención y poder escuchar, ir más allá, sin miedo, o sea, abrirte a estas cosas que pueden pasar, que a veces puedes verte en situaciones complicadas y otras veces son maravillosas. Al final, detrás de todo, ocurren cosas increíbles, sí, sí. Sí, y cuando te abres o sea, a observar que de repente la mente te propone algo que te lleva a sentir miedo y no lo coges, lo que ocurre en esa situación a mí me suele sorprender muchísimo. O sea, es que el comportamiento del paciente, que no sé cuántas personas te han dicho que es horrible, que se va a comportar así, ojo a ver qué dices y qué haces, porque ya verás, ¿eh? Entonces tú no te crees eso, lo observas y dices, bueno, vale, eso es lo que vosotros me decís y habéis vivido, pero pueden ocurrir otras cosas, ¿no? Entonces, como dices tú, estar atento. Y eso a veces pensamos que solo es por el estrés, que no estamos atentos, pero a veces también es porque estamos siempre trabajando en el mismo lugar o el trabajo se convierte en algo rutinario, que ya parece que tú ya lo sabes todo, y entonces te olvidas de que eso no puede ser, porque cada persona que te viene delante, aunque trabajes en un ambulatorio, en este caso, y vaya bien, no la conoces, cada vez que venga te va a mostrar algo diferente al anterior, ¿no? Y en tu caso, pues no te quiero ni contar, porque cada vez que viene alguien es diferente. Sí, pero cuidado porque también nos puede ocurrir lo mismo. Y entonces, si vienen 14 personas a operarse en un mismo día de una catarata, parece que todo, o sea, fuera igual, catarata, y no es así. Cada persona está siendo un mundo en sí misma, viene con su propio mundo y sí, de hecho me parece lo más bonito, el que cada día es diferente al anterior, con cada persona con la que te vas a relacionar, si quieres, puedes salir súper enriquecida. Y quizás hay personas, bueno, pues no sé, se hace rutinario, sí, claro, operar lo mismo todos los días, pero en realidad es que estás tratando con una persona diferente cada día, en una circunstancia distinta, donde tú también eres distinta, yo también soy distinta. Entonces, bueno, ahí está el aprendizaje y el tesoro en el poder verlo. Vale, es que es lo que el tesoro. A mí el tesoro es ese, el de repente
quizás tienes que pasar como a conectar con la sensación de que todos los días son iguales para de repente decir, bueno, a ver, si me pasa esto, así no voy a estar bien. Voy a darme la oportunidad de, a ver, voy a intentar ver algo diferente. Y de repente empiezas ahí a colocarte de otra manera. Porque además, cuando ya tienes un rodaje y ya sabes un poco de qué va la cosa, te puedes relajar en el sentido de que ya dominas lo que hay que hacer ahí a nivel más técnico, ¿no? Entonces tú puedes estar atento a esas otras cosas. Claro, eso es. Cuando te relajas, ahí, sí, se abre otro mundo de posibilidades. Sí, sí. Yo a veces sueño con la posibilidad de que la enfermería, desde el principio, incluso cuando te dan los primeros contratos que estás nerviosísimo, que tienes miedo a equivocarte, ¿qué ocurriría si estuviéramos relajados siempre, aún sabiendo que no nos vamos a equivocar o que no vamos a saberlo todo? ¿Qué ocurriría si estuviéramos tranquilos? ¿Sabes? ¿Cómo sería nuestro trabajo fluyendo sin que tuviera que cambiar nada más? Ni los protocolos, o sea, solo nosotros ahí. Es como, no sé, me fascinaría poder llegar a, no sé si es como lo que me quiero enfocar, pero ¿cómo sería eso? Porque realmente el trabajo que hacemos dentro del sistema sanitario es la energía femenina. O sea, no porque seamos enfermeras, sino porque dentro del sistema sanitario está la energía masculina y la femenina. La masculina es todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces la femenina es esa, la de cuidar y la de que está abrazando siempre todo y va incluyéndolo todo y va observando todos los detallitos y va poniendo atención en todo para que, bueno, pues eso, para cuidar, que es como atender todas las áreas de la persona. Entonces esa energía yo la veo como si fuera agua que se va como esparciendo por todos los recovecos y entonces como que, no sé, como que le va poniendo ahí otra cosa al sistema sanitario. Entonces imagínate si la enfermería ocupa el lugar que le corresponde y se ve a sí misma lo que podría ocurrir ahí. Podría ocurrir cualquier cosa, claro. Los miedos es como, bueno, pues es como el agua, lo que tú has dicho, sí, se puede extender. Y de una circunstancia casual, que es un paciente que llega a un centro sanitario por una cuestión determinada, pues fíjate, poder conectar de humano a humano y poder llegar mucho más allá, pues no sé, yo creo que todos saldríamos mucho más enriquecidos. Y luego, dime, ¿vas a decir algo? Sí, no, eso. Que yo siempre estoy como trayendo lo mismo, pero porque me parece que es algo que muchos todavía no hemos asumido o la asumimos en un momento determinado, que es que creo que el principal miedo que tenemos nosotros como profesionales sanitarios es muchos el miedo a morir y el miedo a enfermar. Curiosamente, nos dedicamos a acompañar en la vida de los demás, pero no tenemos colocado eso dentro de nosotros. Entonces, claro, por eso queremos controlarlo todo. No sé, es un poco lo que yo veo, que no está asumido. Puede ser. Sí, es posible. Yo no sé, yo es un trabajo que a nivel personal sí que estoy haciendo. Y que, como te digo, de hecho, esta etapa me ha ayudado mucho a ponerme en contacto con eso, con mi propia enfermedad o con mi propia muerte. Y a soltar un poco tanto miedo y, no sé, siento que soy un poquito más libre cuando ese miedo baja. Simplemente me permito confiar más en la vida como vaya viniendo. Y eso da, ostras, es una sensación pues de libertad, de libertad. No quiere decir que no tenga miedo a la muerte, porque estará ahí, será. Pero sí que es cierto que, por lo menos yo en mi experiencia y en mi trabajo, no sé, siento que he evolucionado en ese sentido. De la misma manera que puedo aceptar también, porque después de ver morir a mucha gente,
ostras, luego cuando te toca de cerca es más difícil. Entonces, poder asumir también la muerte, la enfermedad en personas de tu entorno, ¿no? En tus familiares, en tus seres queridos. No necesitar controlar todo eso, sino vivirlo como un proceso más natural, que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces, bueno, estar preparados para poder acompañar de una manera, no sé, muy honesta, muy sin miedo, una manera más, pues lo que te decía, como sentirte más libre para poder simplemente estar sin necesidad de tener que hacer o tener que decir o... Sí, es que es curioso. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, no veo la diferenciación entre cuando alguien querido que está enfermo o alguien o ha fallecido. Yo siento mucho esa pérdida, pero la manera de vivir esa muerte, o sea, claro, conecto con la tristeza porque hay un sentimiento ahí, ¿no? Pero lo que experimento con respecto a la muerte no me es diferente a lo que experimento con respecto a la muerte de un paciente. Es como, a ver, es que a mí me parece que aquí nos falta, dentro de lo que es el trabajo de sanitarios, como un trabajo como más espiritual con respecto a esto, porque ya no hace falta que seas una enfermera de paliativos, es que es muy normal que en cualquier trabajo que hagas como enfermera se muera alguien en algún momento. Entonces, es como que ese gesto de incorporar eso como algo natural, quizás también haga que soltemos el control. Porque a veces también es como todo va con una exigencia, o sea, la medicación está cada 8 horas, cada 8 horas. Y si no llegas, ya estás fatal porque no la pones a la hora que estaba ahí escrita. Pero a ver, ¿y qué? Es decir, pienso yo que es mejor que la medicación la vayas a poner y la vayas a poner bien, o sea, no con 2 horas de retraso, pero que la vayas a poner bien, o que la lleves a reloj, pero tú hecho un fisco, ¿sabes? Con el estrés hasta aquí, no habiendo parado a descansar, ni a comer, ni al baño. Me parece que ese control, no sé, es como algo que esconde cosas. Y así estamos como un poco entretenidos, haciendo ver que somos muy buenos profesionales por hacerlo tan perfecto, pero el valor de lo que hacemos no va en eso. El valor de lo que hacemos va en esa otra parte humana que se añade a esa asistencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay cosas que no se van a quedar registradas en la historia, o sea, se quedan registradas en el corazón. Y pues bueno, estamos como muy en registrar absolutamente todo, ¿no? La medicación, los protocolos, los cuidados, pero ¿dónde se queda registrado una conversación de 1 hora con un paciente o sujetar una mano o una mirada? ¿Dónde se queda eso registrado? Y eso es lo verdaderamente importante, es verdad. Sí, sí, yo conecto totalmente con eso. Claro, y lo que tiene que ver con la muerte es que, claro, cuando uno realmente sabe vivir todo en su vida, también es más fácil que la muerte no le suponga como una angustia, un final, ¿sabes? Es como si cambiaras de estado, pero en realidad somos energía. Yo para mí somos energía. Energía que se ha ido densificando y da lugar a la materia, ¿vale? Y para esto ya no hablamos de espiritualidad, es una cosa que en física cuántica pues se habla así, ¿no? Entonces, pues es como que tú dejas este cuerpo, te conviertes de nuevo en energía y vas a ordenarte, claro, no vas a tener esta memoria, no vas a recordar lo que tienes en tu cabeza, pero de alguna manera es como que vas a dar forma a otra cosa. Entonces, yo siempre me hacía la pregunta cuando estaba con mi miedo a la muerte, era, ¿pero yo querría vivir eternamente? Y pensaba, Dios, no, qué cansancio. Tú imagínate vivir 1000 años. Es que sería agotador. ¿Para qué quieres vivir eternamente? Claro, es como que no... No sé. Yo es que no me puedo ni plantear, no sé.
Es como, bueno, a ver, ¿cómo quiero vivir hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo lo quiero vivir hoy? ¿No? Y desde ahí ya está, no hay más. Para mí todo lo demás se esfuma. Claro. Pero bueno, cada persona tiene sus propios sentimientos respecto a esto, ¿no? ¿Qué esconde el miedo a la muerte o qué hay más allá? O el miedo a la muerte de un ser querido, por ejemplo. El vacío que pueda sentir. Y ese vacío, ¿por qué? Porque hay un vacío, si en realidad ya somos completos, mm, Porque, no sé. porque, porque me parece a mí, de lo que yo he ido experimentando en mí, es que el vacío en principio es normal que lo experimentemos en la vida. Cuando realmente vives desde un lugar muy presente, no puedes estar todo el tiempo presente, pero cuando estás muy en eso, ¿no? Experimentas muchos momentos de vacío. Entonces, ese vacío es como si realmente es como si te estuvieras muriendo. Y curiosamente, después de vivir eso y de irlo como pues acogiendo y que eso esté más presente en tu día a día, de repente te vienen ideas que dices, ¿pero dónde me ha venido esto? ¿Sabes? Porque como tú estás vacío de muchas cosas con las que te has identificado y has como colocado en el lugar o ya las has dicho, esto ya no me sirve, ¿no? De alguna forma generas espacio y ese espacio nuevo te hace sentir que te mueres, de verdad. Hay veces que yo he experimentado una sensación de desesperación, de tristeza, de angustia enorme, que decía, ¿pero qué me está pasando? Y era por eso, porque me estaba despidiendo de algo que además pensaba que sin eso yo no podía ser yo, porque definía una parte de mí muy importante, y al irse, también para estar yo como más ligera, no porque despreciara esa parte, sino porque ya no le correspondía estar ahí en mí, ¿no? Entonces, para que llegues a sentir esa ligereza, pues claro, tienes que pasar por esos momentos que vienen siendo como una muerte. Sí, claro. O sea, a ver si te he entendido bien en lo que tú has sentido, eh, ese vacío que deja el soltar y el desidentificarte de algo con lo que te has estado identificando toda la vida. Bueno, Claro, hay parte de ese yo, de ese ego que se está rompiendo. Entonces, al final, sí, claro, hay parte de ti que también se está muriendo ahí, ¿no? sí. Pero a la vez ese espacio que deja es un espacio para volverse a llenar, o sea, para permitir también nuevas cosas y de sentimientos muy difíciles. Yo, por lo menos después de haber vivido muertes familiares, siento que ese espacio se ha vuelto, no sé si se ha vuelto a llenar o ya estaba lleno, pero por lo menos algo ha aflorado, pero literalmente, como si creciera algo nuevo, después de un sentimiento tan duro. Entonces, bueno, la vida al final para mí me ayuda, todas estas vivencias no dejan de ser aprendizajes que me hacen cada vez confiar más. Ya he vivido un momento difícil y sé que después va a haber otro momento y probablemente vendrá otro y otro y otro, pero al final eso es la vida, es así. Y bueno, si te permites vivirla, Sí, además que llega un punto, porque a mí al menos al principio de toda mi experiencia como enfermera era como que me pasaban cosas como vivía problemas muy gordos de la vida de la gente. Y claro, lo pasaba muy mal, sufría mucho. Pero a medida que yo me he ido dando el permiso de entrar en contacto con eso, a donde he llegado es que ya no hace falta que sean cosas gordas, o sea, que a veces, yo qué sé, a veces el canto de un pájaro me da un subidón de alegría que parece una chalada. ¿Sabes? O de repente algo muy sutil me pone súper triste, porque es como que todo se hace más intenso, pero no tiene que ocurrir fuera algo demasiado gordo como para que te ponga en contacto con eso. Entonces, para mí la conclusión es que somos intensidad sí. y que la rechazamos, queremos tener todo como compartimentado y controlado y nos cerramos a experimentar esto así. Y en realidad es así como tiene que ser. Es estar vivo esto.
Yo creo que tenemos una profesión muy bonita que nos ayuda y nos pone muy en contacto con esto, ¿no? Y luego también va en cada persona totalmente, pero tenemos una posibilidad cada vez que vamos a trabajar y no sé. Yo lo veo así también. Es que de hecho para mí es el tesoro, porque otros trabajos, por ejemplo, yo muchas veces cuando estaba en momentos así difíciles como enfermera decía, pero ¿por qué no habré elegido ser barrendera o jardinera? Porque es un trabajo más zen, que seguro que también habría cosas que no me gustarían, ¿no? Pero es como un trabajo que casi resulta una meditación. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú ahí no tienes la posibilidad de vivir cada día el contacto con personas que están en situaciones pues, de vida o muerte, de enfermedad, de desigualdad, de injusticia, y eso a ti no te hace cuestionar tanto las cosas, ni te hace avanzar en ellas, ¿no? Entonces, sí, es el regalo. Y además, de hecho, es como un poco la diferencia que hay como con respecto a un médico, que como está menos tiempo con el paciente, eh, puede crecer igual, sobre todo hay algunos médicos que tienen como más espacio para eso, ¿no? En su consulta. Pero creo que no tienen ese valor añadido de poder compartir más de una forma más amplia y rica a las personas para también verte a ti. Sí, ese es el regalazo. Sí, para mí, bueno, yo la visión que tengo desde mi punto de vista es que además en medicina les enseñan en general a curar, ¿no? El foco está en solventar, que es justo lo que hablábamos, en controlar la enfermedad, en dar el tratamiento adecuado para curar, curar, curar. Y en muchas ocasiones cuando ya no se puede curar una enfermedad o cuando estás en un momento, se descolocan. Claro, O bueno, ahí termina la relación con ese paciente. Ya está, si yo no puedo hacer, esto no es mío, pues lo paso a otra especialidad. Y el otro, pues hasta donde llega, y si no es suyo, pues lo paso a otra especialidad, ¿no? Entonces, en la enfermería estamos acostumbrados desde el principio a asumir que quizás nosotros no vamos a ser las que pongamos el tratamiento adecuado, estamos en ese proceso de acompañar hasta donde tenga que llegar. O sea, no sé, con la aceptación de lo que tenga que ocurrir. es como muy incondicional. Es una Exacto, sí, eso es. muy incondicional. Y de hecho, si realmente sientes de verdad el trabajo, yo recuerdo que he llegado a tener pacientes psicópatas. Y yo, o sea, no era consciente, ¿sabes? No entendía. Y yo pensaba, ¿pero de dónde me nacerá a mí esto para tratarlo igual de bien que al resto de las personas? Y decía, bueno, pues porque no te lo cuestionas, es tu trabajo y sabes que es una persona como el resto y la vas a tratar igual de bien que al resto. No te toca juzgar a ti si se lo merece o no se lo merece. Entonces, es una de las cosas que me parece bonita, que te puedas colocar ahí, no sé, porque te hace estar de una manera, bueno, en el corazón. Sí, sí, sí. Qué bonito, pues no sé, muchas gracias por volverme a conectar con todo esto, ¿eh? Sí. Ahora lo que pasa es que el nombre está como cambiando, porque no me sentía cómoda. O sea, cuidando a los que cuidan, me hacía sentir que yo era como un poco que tenía ahí como la madre de todo el mundo. ¿Sabes? Como no me gustaba, no me acababa de ser, porque aparte mucha gente decía, qué bien, por fin alguien nos va a cuidar, por fin alguien. Yo pensaba, claro, es que esto yo no lo quiero, es decir, yo lo que quiero es acompañar a que se mire, a que camine, pero eso es algo que hacemos todos juntos, yo no lo puedo hacer por nadie eso. Entonces, eso me llevó a un nombre que es cuidados entre cuidadores y resulta que se me abrió el concepto cuidado a un nivel más allá del mundo sanitario. Por ejemplo, un jardinero que cuida sus plantas con cariño, una madre que cuida de su hijo, una cocinera que hace comida para los demás, un barrendero que barre la calle y está en la calle. ¿Sabes? Todo lo que representa cuidar, no sé, es algo que de repente me nació como de decir, es que hay mucha gente que está cuidando. Y como que son trabajos que están como, no están en
en el lugar que les corresponde, pienso yo, de visibilidad y de importancia, de que si eso no está, es cuando se notaría. Si eso no estuviese, se notaría, pero cuando está, casi nadie se fija en el valor que tiene eso, ¿no? Ya. Entonces, no sé, yo pues, estaré como reivindicando el cuidado, yo qué sé. Pues es muy bonito y es importante porque es verdad que son cosas básicas, lo que hablábamos al principio, es volver a lo esencial, a lo sencillo, pero que cuando no está, ostras, ¿no? Se siente, sí, sí, sí. Y para mí también es algo como que es el entre cuidadores y el cuidar es algo como de nexo entre todos, o sea, es algo que te coloca en, no sé, como una red, ¿no? Muy interconectados, todos estamos cuidando de todos al mismo tiempo. No es tanto, sí, bueno, como desde una posición, sí, más superior. Claro. Y me parece muy interesante, sí. Sí, claro, yo después comprendo que cada ámbito como que tiene unas peculiaridades, ¿no? Pero me parece interesante eso, que se contemple el cuidado, o sea, que no se convierta nadie en un mito con respecto al resto. O sea, porque además como el ser humano es un todo, son muchas partes, o sea, yo siempre pensaba que la manera de relacionarse con el medio ambiente de una persona ya está hablando de esa persona. Si esa persona es totalmente descuidada, ya no hablo de reciclar o no reciclar, hablo de su actitud. Cuando va al bosque, ¿qué hace en el bosque? Eh, ¿Tira la basura, no la tira? ¿Sabes? Todo ese tipo de gestos eh, hablan de salud también. Una persona sana también es como es en su entorno, con los vecinos, no sé. Entonces, es como que se me ha ampliado ahí la visión del cuidado y me parece que tiene un sentido, porque hay algo que como dentro, digo, sí, tú ves por ahí. Sobre todo porque quizá también es una manera de, no sé, que facilite a algunas personas a despertar, a darse cuenta de lo importantes que son también, ¿no? Igual ni Sí, siquiera se porque hay habían dado gente, cuenta. hay gente que piensa, por ejemplo, en el mundo en el que vivimos, ser ama de casa, parece que eres un fracasado. Por ser ama de casa, y dices, pero vamos a ver, ese niño que estás viviendo con su madre X tiempo, o sea, es un afortunado, o sea, probablemente pues tendrá una manera diferente de relacionarse con la vida, porque ha recibido, pues yo qué sé, más tiempo con su madre, más cariño, la comida estaba preparada de otra manera. Eso es un ejemplo, pero por ejemplo, una persona que riega plantas o que las arregla, pues también es que tiene importancia. Si eso no está ocurriendo, pues si las plantas no están bien, nosotros no vamos a estar bien. Si las personas que cuidan el mar no cuidan el mar, pues imagínate, de ahí viene todo el oxígeno prácticamente que respiramos, imagínate, pues nos quedamos sin aire. Entonces es como, sí, es como intentar siempre ver cómo se conecta todo con todo y eso, y que esas personas se den cuenta de lo que estás diciendo tú, la importancia que tiene eso. Sí, y que todos podemos poner un granito de arena. Y quizás cuando nos vamos dando cuenta de la importancia que tenemos, de lo importantes que somos, pues hasta nos lleve a tomar otras acciones mayores, ¿no? Tú dices, bueno, no, si yo total, bueno, lo que va a significar, pues tirar la lata aquí o tirarla allá. Pues si empiezo a tomar conciencia de la importancia o de salir y sonreír a mi vecina, quizá eso le esté produciendo a mi vecina, no sé, bueno, que le cambie la actitud porque estaba no sé cómo y entonces a su vez ella, al cambiar la actitud, también se relaciona de otra manera y entonces esto es Sí, de hay, un chiquitito, ¿no? sí, Es que no sé qué lo decía, pero sé el cambio que quieres ver en el mundo, creo sé que tú el cambio. sí. Así que, claro, ¿por qué no? Y hacernos conscientes de que realmente lo podemos hacer, de que somos Sí, importantes en nuestro mundo. además yo, por ejemplo, ahora vivo con el hijo de mi pareja, es adolescente. Entonces, es niño, que los niños cuando entran en la adolescencia es no me voy a duchar, no me cambio de ropa, o sea, es todo a lo guarro,
al cuadrado o al cubo, ya no sé. Entonces es como estarle todo el tiempo señalando la importancia del cuidado, pero no porque esté bien ni mal, ni porque la higiene sea buena para no enfermarse, sino porque es una forma de respetarse a sí mismo y a su cuerpo. Y con la casa, lo mismo. Hay personas que no cuidan de su casa, o sea, más allá de que esté limpia y ordenada, que la cuiden, que la mimen, cada cosa de esa casa habla de ti. Entonces, si tú no cuidas eso, no te estás cuidando tampoco a ti. Es como un reflejo del inconsciente nuestro. Entonces, todo sirve para encontrar, nos sirve de espejo para cualquier cosa, la ropa que ponemos, la comida que comemos. Entonces, claro, más allá ya de esto que dices de tejer una red, que estoy segura, porque hay vídeos, había un vídeo de un hombre, creo que ponía dinero a un vagabundo y entonces lo que hacía ese vagabundo o sea, como toda la red, en ese movimiento tan pequeño, que además nadie ve, ¿sabes? Solo lo sabe el vagabundo y nadie se da cuenta de a dónde ha llegado ese gesto, porque nadie se conoce, solo se van dando el resultado de eso, ¿no? Entonces, claro, lo bonito sería poder encontrar una forma como de conectar con eso para que realmente nos lo creamos, ¿no? Que esas cosas pasan. Sí, que todo cuenta. Todo. Sí, que somos energía, es lo que decías también al principio. Y esa energía es la que se mueve, así que es evidente que la energía que vas a proyectar es la que vas a recibir también. Así que bueno, habrá que encontrar esa manera. Bueno, yo creo que, mira, esta conversación ya es un granito más. Es un Claro. granito más, ¿no? Sí, yo esto lo he sentido, el COVID también me trajo esto. Pues Eh, mira. es como, me nació creo que la última semana de estar en el trabajo que estaba, digo, voy a entrevistar a la gente, porque esto tiene que ser contado. No se puede quedar aquí atesorado como si no hubiera pasado nada. No, porque somos humanos, sentimos cosas, vivimos cosas y tiene que darse a conocer. Es una experiencia que enriquece esto. Sí, sí, totalmente. Hay que ser valiente también. O sea, querer hacerlo. Sí, hay veces que, bueno, en esos miedos pues preferimos tapar, pero la valentía tiene sus frutos. El poder conectar con, no sé, con lo que pueda ocurrir. Es decir, bueno, sale bien, sale mal. Sí, a ver, ¿Qué más da? yo en mi caso, o sea, la cabeza me dice muchas cosas, pero lo que ocurre es que es un sentimiento muy grande, es como algo que no me deja salir de aquí. O sea, si tengo un día malo o una semana mala, ¿no? De repente ya las entrevistas ya no pasan. O sea, como que todo va cogiendo un color gris. Cuando yo no pongo excusas de cosas que me puedan pasar en mi vida personal para no hacer esto, no me van bien las cosas. Es como que no me estoy colocando, no me estoy enfocando en donde me tengo que enfocar. Es como algo, es que no sé, es una cosa que como nunca me había pasado, es como, son todo como sensaciones, no las puedo definir, pero es como algo grande que me dice, tienes que seguir, tienes que seguir. Y no porque sea yo, sino pues porque algo he visto, algo he vivido que me está haciéndome colocar para dar paso a esto. Pero yo soy consciente de que no quiero tampoco ser la única que haga esto. O sea, para mí lo chulo sería crear una red, un movimiento que sea para todos. Yo no quiero ser la líder de nada, no me apetece nada de nada esto. De verdad. Me parece que lo chulo es que, pues, yo qué sé, que yo abra ahora mismo este formato de posibilidad, estupendo, pero que luego venga más gente y venga, vamos a ir a ver cómo nos vamos encontrando y cómo vamos creando cosas juntos, ¿no? Sí, mira, nosotros en el hospital, la verdad es que a raíz del COVID también se empezó a tejer una red que, pues eso, simplemente cuando te abres a cualquier posibilidad, pues surgen cosas.
Y entonces, bueno, pues durante toda la cuarentena abrimos una... Bueno, yo ni siquiera la abrí yo no, no he abierto nada, yo solamente he colaborado, pero una plataforma en la que todas las tardes, todos los días, incluidos sábados y domingos, nos conectábamos para hacer meditaciones cortitas de 20 minutos y se ha ido uniendo gente del hospital y un día la meditación la facilitaba una persona y otro día otra y ha sido estupendo como de eso, de una situación tan difícil, de sentir sufrimiento en nosotros mismos, en abrirnos a decirlo, es decir, estamos sufriendo, a ver, ¿qué podemos hacer para aliviarlo? Pues bueno, surge esta iniciativa y ha sido una cosa maravillosa, que bueno, no ¿Cómo sé, ves, ojalá que... cómo ves a las personas que hacen esas meditaciones? Si conoces a alguien que lo has ido haciendo, ¿cómo ves que ha ido transformando a esa persona? ¿Qué le ha aportado el vivir eso desde ahí, practicando la meditación? Bueno, pues por los testimonios que nos han ido dando ha sido transformador. O sea, el sentirse acompañado, primero, todos los días había un espacio en el que expresar cómo nos estábamos sintiendo y sentirnos acompañados. O sea, es que eso ha sido muy importante, no sentirte solo, porque en realidad no lo estábamos, pero ha habido personas, bueno, yo también me tuve que ir a una casa sola y era del hospital a la casa, pero sola. Y muchas más personas les ha pasado exactamente igual, incluso yo no tengo hijos, pero compañeros pues, con hijos que igual han preferido separarse este tiempo, ¿no? Para cuidar un poco y protegerles de cualquier cosa. Entonces, sentir que no estaban solos y conectar con las emociones, permitirse sentirlas y a través de la meditación sentir cómo se van transformando también. O sea que sí, ha sido todo un proceso muy interesante. Claro, es que imagínate, si no, a lo mejor si no hubiera pasado esto, esas personas no habrían entrado en esto y no habrían descubierto el poder de algo tan sencillo como que es que te sientes, cierres los ojos y respires. Sí, atenderte, escucharte, permitirte sentir y ya está. Sí. Una vez más lo sencillo, ¿ves? Pero bueno, Que te lleva a las claves. A mí me vienen siempre como ideas o cosas como reveladoras o reflexiones que se acaban me permiten colocar, de cerrar algo. Siempre me vienen lavándome los dientes en la ducha o lavando los platos. Y digo, puedo hacer no sé cuántas cosas y luego me vienen lavando los platos que digo, anda que... Bueno, es que lavar los platos es toda una meditación en sí mismo, ¿eh? Pues sí. Sí, te vienen ahí los insights. La cosa que no tienes un boli cerca, claro, ahí para mí también me ha pasado alguna vez. En la ducha, sobre todo, sí. No sé si es el agua que ayuda ahí a que se vayan aclarando cosas. Poder del agua. Claro, no sé si, porque en mi caso siempre estoy observando que es cuando hay agua por el medio. Pero es eso, ya ves, o sea, ni siquiera a veces solo es que estés como eso, en un estado como muy conectado a eso, tan sencillo que estás haciendo. Bueno, para mí es cuando tampoco, a ver, cuando no hay otras distracciones. Estás en un momento contigo misma y no hay televisión, series, no hay ruido fuera y nada, a mí por lo menos me permite más escuchar, sí. Qué bueno. Así que sí, estar atenta también, una vez más. Bueno, pues no sé, no se me ocurre nada más. ¿A ti te viene alguna cosa? ¿Te gustaría dejar constancia de algo aquí, aprovechando este vídeo que va a ser después colgado en una red? Bueno, no, yo te seguiré los pasos de... Sí. Nada, que me alegro muchísimo que me hayas contactado y que me gustaría eso, seguir
teniendo noticias y ver cómo se va tejiendo esa red, que me encantaría estar ahí también. Así que nada, muchas gracias por conectarme de Bueno, nuevo. ya estás aquí, estás en esa red, ahora mismo ya estás en ella. Sí. Pero es verdad, esto ya está plantada la semilla. Claro. Sí. Ahora mismo las semillas están como, cada persona es una semilla dentro de esto y a ver cómo nace esa semilla, en qué forma, cómo brota, pero ya estás ahí. Nada, muchísimas gracias, Vanessa, de verdad. Gracias a ti. Seguimos en contacto, ¿vale? Claro que sí. Un Ha abrazo. sido un abrazo fuerte. Un besito grande. Chao. Chao.